A Lucas capítulo 9 y hoy vamos a ver un mensaje que viene del Evangelio de Lucas y van a poner ahora la presentación ahí, pantalla completa, ahí está. Bueno, hay algunas preguntas ahí, a ver cómo sale. Que hay tres preguntas que quiero que consideremos cuando se abre ahí al final y vamos a ver, se va y viene. Bueno, ahí está, pero está un poco fuera de la pantalla. La primera es, ¿qué resultados deja el pecado en el mundo? Y quiero que vais pensando un poco qué pasa en el mundo con las consecuencias o los estragos que el pecado deja en el mundo, cuáles son y cómo nos afectan, ¿no? Y cuál es la solución para eso. A lo mejor con la primera pregunta yo tengo una imagen de varios conflictos y resultados del pecado que nos afectan, pero tenemos que ver ¿cuál es la solución? ¿Qué respuesta? ¿Hay alguna respuesta para estas cosas? Y vamos a pasar, bueno, eso está también muy para arriba. ¿Por qué se va tan arriba? Pero es un PDF normal, ¿no? Que debe de... Bueno, ahí, déjalo ahí entonces. No me importa que tenga la barra arriba, es mejor. Entonces, ahí está, porque si no va a poder leer siempre. Pero aquí tenemos varios ejemplos de los resultados. ¿Qué respuesta podemos dar para la violencia, conflictos internacionales, guerras, violencia de género, el bullying, problemas sociales como con el trabajo, con la vivienda, con los conflictos de los sindicatos, con todo lo que sucede, ¿no? Y como cuando vemos este tipo de consecuencias del pecado, los resultados que dejan el mundo, dejan un montón de conflicto, de trauma, de cosas que nos desaniman, nos desalientan. Es decir, ¿qué respuesta podemos dar para todo esto? Y hoy en Lucas capítulo 9 vamos a ver que también terminando el segundo año del ministerio de Jesús y comenzando su último año, él trata un poco de eso cuando manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y vamos a ver que... no avanza, ahora no avanza. Mire, avanza. En el Evangelio de Lucas vamos a tener la respuesta en el Evangelio. Lo siento que como el PowerPoint no funciona aquí, pues el PDF pensaba que avanzaría como normal. Pero el Evangelio de Lucas es cuando vamos a ver que Jesús, terminando el segundo año de su ministerio y empezando el tercer año, vamos a subirlo ahí, porque Lucas es el único Evangelio que cuando lo vemos, él dice a su lector principal, que era un hombre que se llamaba Teófilo, que era a lo mejor un funcionario romano convertido a Cristo, y Lucas está hablando a él y es el único evangelio que dice que él había investigado las cosas con diligencia y quería escribir todo acerca de Jesús, de lo que hizo, de su vida, pero porque él lo investigó con diligencia, como un detective, como un historiador investigando para escribirlo. Y eso es algo muy importante, porque vamos a ver al final en las aplicaciones que no solo Lucas, él es el único que dice esto, pero los demás también, todos los libros de la Biblia tienen la misma fidedignidad de haberse escrito, no inventando mitos, no inventando historias, sino que ellos estaban realmente poniendo lo que era la verdad histórica. Y Lucas tiene una estructura, y vamos a entrar nosotros en esta parte, al final, estamos al principio del capítulo 9, pero es el final de su ministerio en Galilea. Lucas es muy interesante, de hecho los 4 evangelios son, porque más de la mitad del material cubre el último año o los últimos 6 meses y sobre todo la última semana de la vida de Jesús. Y Lucas empieza con el nacimiento en Belén y empieza en capítulo 1 y 2 una introducción hablando de Zacarías y Elizabeth. Luego Gabriel viene a la Virgen María para decirle que va a ser madre del Mesías. Luego Jesús nace, con unos 12 años está en el templo, es decir que da pinceladas del principio. Luego en capítulo 3 y 4 es el primer año del ministerio de Jesús, su año de presentación, está ahí dando
dándose a conocer, presentándole a sí mismo como el Mesías, y todo es ahí. Pero cuando lleguemos al capítulo 4, más o menos un poco después de comenzar, hasta el final del capítulo 9, casi al final de todo, ahí está el ministerio en Galilea que duró 3 años, o casi 3 años, y durante ese tiempo fue a Jerusalén un par de veces, sabemos por el Evangelio de Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más en el ministerio en Galilea. Y cuando entramos aquí en capítulo 9, versículo 1 a 9, que es el pasaje que vamos a ver hoy, estamos terminando el ministerio en Galilea y empezando el último año de su ministerio, y luego será de capítulo 9 a 19, casi 10 capítulos que Lucas, 90% de estos capítulos es único a Lucas. No está en Mateo, no está en Marcos, no está en Juan. Lucas está dando toda esa información del tiempo de ir a la cruz, su última semana en Jerusalén. Así que casi 60% del Evangelio, bueno, tiene 24 capítulos, no soy matemático, soy historiador, pero de 24, si tú quitas 9, ¿cuánto deja? 15, ¿no? Unos 60% dedicado al último año, el último semestre y la última semana de Jesús, para hacernos ver dónde cae lo importante. Pero hoy vamos a entrar en capítulo 9, versículo, el ministerio de Jesús en Galilea se acerca a su fin. Entonces, estamos aquí en estos 9 versículos y vamos a ver la proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Y vamos a ver estas dos cosas. ¿Qué es la solución? El mundo, vamos a ver aquí, con tanto el rey Herodes, el tetrarca, está confundido con todo lo que hay. El mundo tampoco sabe de las cosas. Y Jesús va a poner una solución con sus discípulos para ir a proclamar el Evangelio como la solución. La solución para esos problemas es el Evangelio. Entonces vamos a ver estas dos cosas hoy. La proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Y cuando estaba explicándolo en el culto de jueves a uno de mi equipo de liderazgo, decía, no entiendo lo que está diciendo, porque la palabra perplejidad nunca lo había oído. Y yo decía, viene de que el texto dice que Herodes está perplejo, vamos a leerlo. Y yo decía, perplejo significa confundido, aturdido, consternado, pero la palabra perplejidad dice, yo no entiendo esa palabra. Y yo decía, pues, ¿qué es eso? Tener una confusión, un cacao, ¿no? Como dice aquí, tiene un cacao con las cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esa parte de Lucas capítulo 9, del 1 al 9. Vamos a avanzarlo otra vez. Entonces, el segundo año ministerio de Jesús llega a su fin y comienza el tercer año. Jesús está ya comenzando rumbo a Jerusalén, y aquí vamos a ver esas dos partes. Una misión que Jesús da a los 12, ahí está la proclamación del Evangelio, y la reacción que suscita en el rey Herodes y en la gente. Jesús va a enviar a los 12 a proclamar el Evangelio, y vamos a ver eso, es una respuesta a lo que pasa en el mundo. Entonces vamos a ver eso de la proclamación del Evangelio. Y hay dos protagonistas que vamos a ver aquí hoy. Vamos a ver a Jesús mostrado como poderoso, con autoridad para echar fuera demonios, para sanar. El Evangelio tiene un mensaje de salvación, de restauración, y es Jesús que, como dijo Débora en la presidencia, donde está ahí, que cuando dice que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y se juntan ¿en quién? En Jesús. Y vamos a ver que Jesús es poderoso en ese pasaje, porque Él tiene autoridad para mandar a la gente a predicar, a sanar, a hacer todo. Pero luego vamos a ver a Herodes perplejo, y va a decir, ¿pero quién es ese hombre? Y llevaba 2 años ya funcionando, y Galilea era territorio de Herodes el tetrarca, aunque no pasó mucho tiempo ahí, pero esos son los dos protagonistas que vamos a ver hoy en el pasaje. Entonces vamos a leer el texto en las dos partes, uno por uno, y vamos a ver versículo 1 al 6, la proclamación del Evangelio de Jesús. Él va a dar una misión a los 12 y decir, quiero que vais para allá, y voy a poner el texto ahora enseguida para los que no tienen la Biblia. Y luego veremos en versículos 7 a 9 la perplejidad del mundo acerca de Jesús. Herodes como un representante, aunque vamos a ver qué opina la gente, quién es ese hombre. Y algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Porque el mundo, Herodes es como el punto de referencia para lo que piensan los del mundo. Y se enteró, y aquí dice estaba muy desconcertado. Ese no viene de la Reina Valera, creo que es de la nueva versión internacional. Muy desconcertado, aquí vamos a ver que dice muy perplejo. Pero vamos a leer
la parte de la proclamación aquí, y empezando el capítulo 9 del 1 al 6, porque el pasaje tiene esas dos partes, versículo 1 al 6, versículo 7 al 9. Vamos a leer así. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ese es el primer bloque. Vamos a ver aquí 3 cosas que Jesús hace. Y dice: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad. Aquí tenemos una provisión, vamos a verlo enseguida. Y luego los envió a predicar el reino de Dios. Esa es una comisión. Y luego les dijo varias cosas, esa es una instrucción. Y esas son las 3 cosas que vamos a ver aquí ahora. Les dio poder y autoridad, los envió y les dijo. Entonces aquí tenemos, vamos a dividirlo aquí en las 3 partes. Tenemos, les dio poder y autoridad, esa es provisión para lo que tienen que hacer. Los envió a predicar, esa es la comisión que tenían como sus enviados. Y luego, y les dijo: no toméis nada, que es la instrucción. Y dice que ellos, saliendo, pasaban por todas partes, predicando y anunciando el evangelio. Entonces, cuando vemos aquí que la primera mitad de este pasaje está hablando de proclamación, porque Jesús en versículo 1 dice, versículo 2, perdón, y los envió a predicar, y en versículo 6 dice: saliendo, fueron a todas partes anunciando el evangelio. Es decir, que están haciendo esto. Y esos dos verbos, predicar y anunciar, nos da la idea de que están proclamando el evangelio a la gente en estas aldeas y en estos lugares donde han ido en Galilea, porque ese todavía es el ministerio en Galilea. Así que pasaban por todas partes predicando el evangelio, sanando, lo que él dijo que tenía que ir a hacer. Y vamos en las aplicaciones a sacar mucho más eso, pero quiero establecer esas 2 partes, ¿no? La proclamación del evangelio para la perplejidad del mundo, que es lo que vamos a ver ahora. Y creo que tengo aquí como un resumen de versículo 1 al 6. Jesús envía a los 12 a proclamar el evangelio a Israel, y es una misión que viene después de 2 años de ministerio de Jesús en Galilea, durante los últimos meses de su segundo año de ministerio. Cuando hagamos una cronología de los 4 evangelios, muchos creen que llega quizás 1 mes o 2 meses antes de terminar el segundo año. El primer año fue presentación, segundo año el año de popularidad, que está llegando a su final, y en versículo 7 a 9 es el comienzo del tercer año, cuando él está en lo que algunos estudios llaman el semestre de retiro de la popularidad, y el segundo semestre es su semestre de entrega, de ir a la cruz. Pero este es el momento, está terminando, y él está diciendo que mira, tenéis que ir a proclamar el evangelio a esas partes. Esta es la solución que tenemos que ofrecer. Ahora vamos a el segundo bloque, que es versículo 9 a 7, digo de 7 a 9, y aquí Herodes pregunta acerca de Jesús. Esa es la perplejidad que vemos, y ahí vamos a leerlo, aunque sale ya con todo metido, pero dice versículo 7 a 9: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle a Jesús. Así que vemos esas 3 cosas. Herodes oyó de las cosas que estaban pasando con Jesús desde su primer año, llevan 2 años, está oyendo esas cosas, pero nunca ha visto a Jesús hacer nada. Por eso cuando en Semana Santa, que pasó hace poco, muchas veces cuando habla de los juicios que Jesús tenía, Poncio Pilato manda a Jesús a Herodes, que estaba en Jerusalén para la Pascua. Y dice, Herodes tenía ganas de verle, a ver si hace un truco de magia, porque Herodes todavía a ese punto no había visto a Jesús. Pero aquí vemos que él estaba perplejo, dice, estaba perplejo.
Y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y su pregunta más grande, que vamos a volver a eso en las aplicaciones, su pregunta más grande es, ¿quién es este? ¿Qué está pasando aquí? Y la gente no sabe tampoco, como dice aquí, la gente no sabe papa, porque están ahí, están diciendo, uno, ese es Juan, ha resucitado, está reencarnado en Jesús. Otro dice, no, ese es Elías, que tiene que venir antes del fin. No, ese es otro de los profetas, es que nadie sabía. Y Jesús en ese mismo capítulo, un poco después, va a preguntar a ellos, y vosotros, dice, ¿quién dice la gente que soy? Y otra vez ellos repiten lo que está aquí. Ese viene más abajo en capítulo 9, en versículos 17, 18, por ahí. Pero luego dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y es cuando Pedro hace la confesión, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, que el mundo, Herodes, la gente no sabía nada acerca de quién era Jesús, aunque él estaba dando las predicaciones, diciendo quién era, estaba mostrando las señales para decir quién era, pero vemos esta perplejidad. Entonces tenemos esos dos bloques, Jesús poderoso, proclamando el Evangelio a través de sus discípulos, haciendo señales, y luego Herodes y la gente perplejo porque no sabe qué está pasando aquí, qué significa esto. Este es una señal del Antiguo Testamento, pero no saben porque no quieren saber, porque Jesús hablaba muy claramente, muchas veces, tan claro que querían apedrearle varias veces como blasfemo. Ahora, vamos a seguir adelante. Entonces, aquí vemos las dos partes del capítulo 9, versículos 7 a 9. Herodes oyó, estaba perplejo, diciendo, ¿quién es este? Esa es la consternación que tenía Herodes y el mundo acerca de Jesús. No sabemos qué opinar. Y luego algunos decían, Juan, otros Elías, otros algunos. Esa es la confusión que tiene. Y el mundo sigue ahí, aunque este relato sucedió hace 2000 años, pero la situación que está tocando y tratando sigue sucediendo. Por eso cuando puse la segunda imagen, ahí veía tantas cosas que en el PowerPoint hubieran entrado uno por uno, pero ya en el PDF todos a la vez. Pero hay muchos problemas y conflictos que son los resultados del pecado en la humanidad, en el mundo. Y hay más que no puse, solo tienen que poner el telediario cada día y salen más cosas. Es tremendo, ¿no? Pero el mundo está perplejo acerca de qué pasa aquí. Y muchos tienen su opinión, hay filósofos, hay científicos, hay expertos, todos dan una opinión u otra de qué es la solución para todo esto, pero no indica que va a funcionar y llevamos miles de años viendo que no funciona. Vamos a avanzar. Entonces, resumiendo este segundo bloque, como hicimos con el primero, el ministerio de Jesús en Galilea llega a su fin y ahora comenzando el tercer año, Herodes está perplejo acerca de quién es Jesús y la gente tampoco sabe. Nos muestra la ansiedad que Herodes, el tetrarca, tuvo de las opiniones que la gente comentaba de Jesús. Él estaba desconcertado, como decían en la traducción que estaba en la imagen de una película que estaba ahí al principio. Tenía ansiedad. Y después de más de 2 años en ministerio en Galilea, al comenzar su tercer año, su fama es conocida, pero no comprendida. Muchos no entendían quién era Jesús. Entonces, vemos esta parte. Versículo 1 al 6, el final del segundo año. Y en un tiempo, un hueco que Lucas no pone ahí, entre medio, 1 mes, 2 meses, comenzando su tercer año, el semestre de retiro de la vida pública, Jesús va retirándose durante un semestre para preparar a sus discípulos aún más para su misión en Jerusalén en la cruz. Y este viene ya más adelante a partir de, al final del capítulo 9, porque Lucas comprime un año en como 40 versículos y se dedica desde 9:51 hasta el final del libro los últimos 6 meses y la última semana y el tiempo de la resurrección. Así que todo esto es lo más importante. Pero está comprimiendo cosas aquí para nosotros. Y en este pasaje hoy vemos estas dos partes. Terminando el segundo año, comenzando el tercer año. Pero ¿qué hay? La proclamación del Evangelio para la perplejidad que tiene todo el mundo y la gente ahí. Y eso es lo que vamos a ver ahora en las conclusiones y las aplicaciones que vamos a ir poniendo mucho más desarrollado poco a poco. Así que vamos a avanzarlo. Esta es una cita de uno de mis comentaristas
favorita, el Dr. Warren Wiersbe, un gran hermano que falleció hace 3 o 4 años, con 90 años de edad, y tiene muy buenos comentarios. Pero mira lo que dice, la gente, y está hablando de hoy, la gente debería saber quién es Jesús, porque lo que creemos acerca de Jesús determina nuestro destino eterno. Si tú tienes una opinión equivocada de Jesús, en la eternidad, a lo mejor vas a estar en el lugar equivocado. Porque tiene que resolver la duda ahora. Dice, es imposible equivocarse uno acerca de Jesús y estar bien con Dios. No puede decir, Jesús es un gran maestro. Y C.S. Lewis y otros ateos antes de convertirse, bueno, algunos nunca se convirtieron, pero C.S. Lewis, un ateo famoso, se convirtió. ¿Sabéis quién es C.S. Lewis, no? El apologista inglés del siglo XX que escribió la Crónica de Narnia y algunas cosas así, mero cristianismo, que era un profesor de Oxford. Y él decía, Jesús no puede ser un gran maestro, porque la gente que dice las cosas que dijo Jesús, o está mintiendo, o está tocado como un huevo frito, o está diciendo la verdad. Pero gran maestro no era. Luego había otro ateo famoso en Estados Unidos, también en el siglo XX, que nunca se convirtió. Y este hombre dijo, Jesús no era un buen maestro, porque Jesús predicaba del infierno. Y un buen maestro no diría eso a la gente para asustarles. Y dijo otras cosas. Pero él decía, no, Jesús no era un buen maestro. Pero hay gente que dice, Jesús era un buen maestro. Pero Jesús no era un buen maestro. Y entonces, si tú crees que Jesús solo era un buen maestro, pues lo siento, tiene la opinión equivocada, como el Dr. Wiersbe dice aquí. La gente debería saber quién es. Por eso Jesús manda a sus discípulos a proclamar el Evangelio, les da esta provisión y comisión e instrucciones de lo que tiene que hacer proclamando el Evangelio, y ellos obedecieron saliendo y predicando y proclamando el mensaje. Pero es imposible tener un error de este rango y estar bien con Dios, porque Dios quiere que sepamos quién es su Hijo, qué hizo su Hijo, por qué lo hizo y qué tenemos que hacer para responder a esta misión que hizo Jesús y lo que Dios ofrece. Ahora vamos a seguir avanzando. Ahora, entonces, vamos a ver algunas conclusiones. El relato nos enseña varias cosas. Primero, parte del mensaje del Evangelio es el reino de Dios y la restauración, salvación de los estragos del pecado. Cuando dice en versículo 1, de capítulo 9, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando dice eso, el reino de Dios tiene ciertas connotaciones, ciertas definiciones en las Escrituras. Y cuando menciona el reino de Dios, debe de traer a nuestra mente un montón de cosas que significa esta frase, el reino de Dios. Significa que Dios existe, es soberano, porque tiene un reino. Es decir, que muchas cosas van con solo decir el reino de Dios. Y entonces, para entrar en el reino de Dios, tiene que hacerte un sujeto del rey. Y esas son cosas que vienen solo decir el reino de Dios. Pero luego dice, y para sanar enfermedades. Es decir, que para traer restauración, porque es el pecado que ha provocado todo lo que va mal en el mundo, incluso las enfermedades. La gente en Génesis vivía cientos de años. ¿Por qué? Porque sus cuerpos no estaban contaminados como los nuestros, hoy ya miles de años después de Adán y Eva. No sé cuántos miles de años han pasado, 6, 8, 10 mil, lo que sea, pero que muchos miles de años han pasado desde Adán y Eva, y el cuerpo humano luego los que hasta el tiempo de Noé perecieron todos, y salió Noé con sus hijos, 8 personas, Noé su mujer, los 3 hijos sus mujeres, y empezamos de nuevo, repoblando la tierra con ellos. Pero ya los cuerpos estaban tocados. Dios propuso que el ser humano viviera para siempre. Pero el pecado rompió eso y trajo la muerte física, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es separación de Dios. La muerte física es separación del cuerpo físico del alma espíritu. Esa es una separación. Y entonces nosotros estamos sufriendo eso, y el mensaje es que hay restauración y salvación de lo que ha provocado el pecado. Con miles de años de pecado afectando nuestro cuerpo, ahora hay cáncer, hay enfermedades, hay cosas genéticas, el síndrome de Down, es decir, muchas cosas que suceden porque el pecado ha hecho estragos en el ADN. Y es milagroso cuando tú estudias las células madre, la ADN, la RNA y todas esas cosas de biología y de medicina y tal.
Es un milagro lo que Dios ha hecho para mantenernos. Y yo siempre, mi hijo es médico. Mi hijo es médico, bueno, nuestro hijo es médico oncólogo ahí en el hospital de Jaén. Y yo siempre le digo, cuando él estaba estudiando para el MIR hace 7, 8 años, y teníamos que repasar la cosa con él para ayudarle. Y en microbiología o en enfermedades infecciosas como ese del antivirus o ahora el ébola otra vez dando la cara en África, esas cosas. Yo le dije una vez, Jonathan, es que si vamos por la vida medianamente bien y no tiene muchos problemas con el azúcar, con la tensión alta, con cosas coronarias, con esto, con aquello, y llegas a los 75, 80 años, has tocado la lotería, porque cuando tú ves todo lo que hay, que puede fallar en el cuerpo, que puede fallar debido a cómo el pecado ha tocado las cosas genéticas del ser humano, tantas cosas que pueden ser cáncer, problemas en la sangre, problemas coronarios, problemas de yo qué sé, mira, tú ves todo que puede, y luego si todo esto está más o menos bien, pero sale por ahí y hay algún virus que va flotando como el antivirus o como el ébola o como el COVID, es decir que cualquier cosa te toca y ya. Y ayer mismo estaba hablando con uno en Jaén, estuvimos en Torre del Campo para el cumpleaños de nuestra nieta y estaba hablando con uno ahí, ¿quién era? A lo mejor era mi consuegro, ya no me acuerdo, pero estaba hablando con uno y yo decía, mira, si llegamos a los 80 y tanto, como dice la Biblia, 70, 80 años, gloria a Dios, porque antiguamente la gente no llegaba a eso. La gente moría con 40 y tanto, con 50, con a veces 60, y no llegaba a descubrir todo el cáncer y las cosas que tiene ahora. ¿Por qué? Porque vivimos tan largo. Ya estamos con muchos avances medicinales para apalear un poco los estragos del pecado, y eso nos ayuda a llegar a una edad que hace 50 o 100 años la gente no llegaba apenas, y por eso no se daba la cara como hoy está dando tantas enfermedades. Pero todo eso son consecuencias, y el mensaje del Evangelio es para traer restauración y salvación de los estragos, y esa es la primera conclusión que vemos aquí en ese pasaje. Segundo, la parte de la responsabilidad de los seguidores de Cristo está aquí en este pasaje, y parte, no todo, pero parte de su, es llevar el Evangelio al mundo y ayudar a los que sufren las consecuencias del pecado, porque Él les mandó a predicar y anunciar el Evangelio, les dio poder sobre los demonios. ¿Para qué? Para echar fuera los demonios de la gente endemoniada, y les dio poder para sanar las enfermedades. Y vamos a ver eso en las aplicaciones, pero voy a descubrirlo un poco aquí. Lucas, que era médico, sabemos por las escrituras que Lucas era médico. Lucas hace una distinción entre los demonios y las enfermedades. Volveremos a eso en un momento, piénsalo un poco. Ahora, número 3. Parte de lo que piensa la gente del mundo acerca de Jesús está aquí también. No todo lo que piensan, pero parte. Y es que no comprenden que Jesús es Dios encarnado, que es lo que Lucas presenta en capítulo 1 y 2. Que Jesús es Hijo del Altísimo, que nació por el Espíritu Santo, y que es Dios encarnado por su nombre, es decir que, en fin, la gente no entiende que Jesús es Dios encarnado, y les causa confusión, consternación, perplejidad. Algunos opinan una cosa, otros opinan otra cosa, algunos dan respuesta religiosa, otros dan respuesta filosófica, otros dan respuesta, yo qué sé, de los ovnis. Es un extraterrestre que vino aquí y ahora quiero ir a casa, ¿no? Como la famosa película. No, Jesús no quería ir a casa, quería venir aquí a salvarnos. Esa gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, la cuarta conclusión. No hemos llegado a las aplicaciones. Solo estoy dando lo que está en el texto, que ahora vienen las aplicaciones. Ahora, parte de quién es Jesús, solo aquí esta parte, no todo. Parte de quién es Jesús, que no es una reencarnación, ni un profeta, ni un gran maestro, ni un filósofo, etcétera, etcétera. Es el Mesías Salvador prometido, y solo en Él hay solución y respuesta para esos problemas. Porque Él manda sus 12 a esta misión de llevar el Evangelio, proclamarlo, predicarlo, anunciarlo, ayudar a los que están enfermos, ayudar a los que están endemoniados, y les da poder y autoridad para eso. Y esa es parte de lo que es Jesús. No es todo, porque aquí no vemos nada del amor que tiene Cristo, de su trato con Lucas. Es el evangelio donde más se trata Jesús con los pobres, los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres, los leprosos. Todo esto está en Lucas.
Y es porque Jesús era así. Pero en este pasaje, esos 9 versículos, no vemos todo eso. Pero sí, una de las cosas que vemos, Jesús es el Mesías Salvador prometido porque Él tiene esta autoridad para dar poder a sus 12 para salir a predicar el reino de Dios, que tiene muchas connotaciones, que va acoplado, mucho bagaje. Cuando tú dices el reino de Dios, no como lo dicen los testigos de Jehová, no, el reino de Jehová no, el reino de Dios. Y hay veces no es tiempo ahora de tener un taller de apologética de eso, pero que en fin, estas son 4 conclusiones que vemos aquí. Podríamos ir a más, pero he tratado de resumir. Ahora vamos a las aplicaciones para nuestra vida. A ver, vamos a bajarlo aquí. Aplicaciones para mi vida cristiana. Ahora, primero, vamos a ver un par de ellos aquí. Y luego, ahora, Jesús tiene autoridad sobre los estragos del pecado para mandar, vencer a los demonios, sanar enfermedades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mi vida, porque ¿para la vida de quién es? ¿Para la vida de quién? Tu vecino no, tu mujer no, tu marido no, no, es para... No oigo. Eso, para mí es personal. La aplicación siempre es personal. Entonces, Jesús tiene autoridad, por lo tanto, Él tiene autoridad ¿sobre quién? Sobre mí. Si lo reconozco o no, Él tiene autoridad. Y algún día, como por eso puse ahí, Filipenses 2, 9 a 11, es donde dice que en algún futuro Dios ha exaltado a Jesús por lo que hizo. Y en un tiempo, en un futuro, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y decir que Jesús es Señor para gloria de Dios. Es decir, que Él tiene esta autoridad. Y esa autoridad sobre todos, absoluta. Y entonces, si quiero reconocerlo o no, Él tiene esta autoridad sobre mi vida. Y como seguidor de Jesús, si yo profeso, creo en Jesús, me salvó en la cruz, es mi Señor, es mi Salvador, entonces debo de someterme a su autoridad. No para ser salvo, ya no, porque la salvación se nace de nuevo cuando tú crees en Jesús. Como Juan 3:16 dice, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esa es una cosecha. Pero luego la santificación es un proceso. Y tiene que ir creciendo, madurando, igual como el cuerpo. El niño nace, ayer vimos en el cumple de nuestra nieta una familia de la iglesia de Torre del Campo que tiene un recién nacido, tiene como 4 semanas. Y el padre estaba cargándolo, no sé si tiene un trasfondo un poco hippie, pero estaba cargándolo en la barriga con uno de estos pañuelos grandes arrollado con la niña o el niño ahí dentro. Y yo decía, ¿qué tiempo tiene? 4 semanas y 2 días hoy, 4 y 2 días. Muy bien, muy bien. Pero no podemos decir, Señor, creo en ti, gracias por salvarme, acepto tu regalo de la salvación. Nazco de nuevo, un nacimiento espiritual, como dice Juan 3, Jesús hablando con Nicodemo. Y me quedo así como un bebé de 4 semanas toda la vida, espiritualmente hablando. Este no es lo que Dios quiere, no es lo que un padre quiere. ¿Qué hacen los padres? Que por los estragos del pecado y los fallos genéticos, el niño nace y luego nunca madura. El cuerpo crece, pero la mente sigue como un niño de 1 año. Y dice, pues tiene un problema. A lo mejor tiene esto o aquello. Y esas son cosas que no debe de ser. Y en la vida espiritual tampoco debe de ser. Cuando nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente, tenemos que crecer. Y la santificación es progresiva. Y yo digo muchas veces, es como cuando tú inviertes en la bolsa o tienes un plan de pensiones y ellos van invirtiendo y te mandan los informes. Y la bolsa va así, arriba, abajo, pero a lo largo de 50 años, ¿dónde está la línea? Está aquí y no aquí. Salud y yo empezamos en el año 90 un plan de pensiones en Estados Unidos con un hombre que era amigo de mi familia, eso, $50 todos los meses. Todavía estamos dándolo, aunque ya es tiempo de empezar a quitarlo. Pero en todos estos años, desde el año 90 hasta ahora, ¿cuánto es? 36 años, ¿no? 36 años de dar $50 todos los meses, 50. Y cuando nos mandaba eso, a veces las acciones que tenía ahí, pues tenían cierto valor, luego caía, luego subía, luego caía, subía. Pero lo que tuvimos en el año, vamos a decir, después de 10 años, el año 2000 y lo que tenemos ahora, no es lo mismo. Con todas las subidas y bajadas que ha habido la bolsa, siempre va más para arriba. Y es como la vida espiritual tiene que ser. Nosotros tenemos que madurar. Jesús tiene autoridad y un día tenemos que responderle a Él. Ahora, no es para determinar si vamos al cielo o al infierno. Este se resolvió cuando nacimos de nuevo. Pero sí va a ser un juicio para recompensas, como dice en 1 Corintios 3.
Y todo lo que edificamos sobre el fundamento de Cristo puede ser heno, hojarasca y madera, o puede ser oro, plata y piedra preciosa. Pero la cosa es que esas son metáforas, ¿no? Significa que estás haciendo cosas en tu vida espiritual para glorificar a Dios, para avanzar su agenda, para obedecerle o no. Estás haciendo las dos cosas. Y en el juicio ante el trono de Jesús, no ante el trono blanco. Ese es para los no creyentes. Otro día tendremos una conferencia de escatología. Pero que ante el trono blanco solo es un juicio de no creyentes. Los creyentes tienen su juicio ante Cristo. 1 Corintios 3. Y lo que se quema, se quema. Y el que no ha hecho nada, se quema todo, pero él mismo será salvo. Aunque por fuego. Porque el fundamento es que es Cristo, es firme. Ese es en 1 Corintios capítulo 3. Entonces, no estamos salvados por la gracia de Dios y por nuestra fe en Cristo, pero preservados por nuestras obras. Este no es bíblico. La salvación y las obras no tienen nada que ver una con la otra, pero la santificación y las obras sí. Y la madurez espiritual y las obras sí. Todo el libro de Santiago habla de eso. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Eso ya estoy sermoneando, ¿no? Bueno, la segunda. La Biblia hace una distinción entre las enfermedades y los demonios. No es un libro primitivo que no sabía distinguir entre problemas físicos y problemas espirituales. Y la gente que dice, no, esa gente del primer siglo, tontos, sabía o pensaba que tenía la lepra o la epilepsia, que es porque estaba endemoniado. No, Lucas está diciendo, tú tienes poder para curar los endemoniados o para curar los que están enfermos. Sabía distinguir, no era gente tonta. Y por lo tanto, para mí, puedo tener confianza en la Biblia cuando habla de cosas, porque no es un libro primitivo que no sabía lo que estaba diciendo, aunque se escribió en su cultura, en su tiempo, hace miles de años, pero eran personas inteligentes, personas que sabían, personas que estaban diciendo la verdad que Dios les revelaba. Así que yo puedo confiar en ello. Vamos a un par de aplicaciones más, vamos así. La tercera. La Biblia enseña la resurrección de la muerte y no la reencarnación. Por lo tanto, para mi vida, no tengo que dudar de lo que hay después de la muerte. En Hebreos 9:27 dice que está señalado a los hombres, al ser humano, morir una sola vez. Y después de eso, el juicio. Si eres creyente, el juicio ante Cristo. Si no es creyente, esperar hasta el final del milenio y el juicio del gran trono blanco. Pero hay juicio, nada más. No hay una reencarnación. Yo no, en mi vida anterior yo era el príncipe de Egipto. O como dicen las cosas de la gente, ¿no? Las tonterías que dice. Shirley MacLaine, la actriz esa famosa, ¿no? Escribió hace un libro, creyendo en la reencarnación. Yo era una princesa en la India, yo no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que se le fue a la cabeza el papel que tuvo en La Vuelta al Mundo en 80 días. Ahí cuando hizo la película ahí con Cantinflas y esa gente en los años 60. Pero que no hay reencarnación. Y la gente aquí dice, no, es que Juan, que Herodes efectivamente lo decapitó, lo mató 6 meses antes. Juan ha resucitado. No, Juan no ha resucitado. ¿Y está reencarnado en Jesús? No. Esa es la Biblia, no enseña eso. Hay la muerte física y viene el juicio, si es creyente ante el Señor, si no es creyente, esperar el gran trono blanco. Y entonces yo no tengo que dudar, bueno, a lo mejor los hindúes y los budistas tienen razón, a lo mejor sí, tengo una oportunidad en otra vida. Lo siento, la Biblia dice que no, una sola vida tiene. De hecho, tengo aquí no iba a usarlo, pero a ver si tengo aquí, o tendría que decirlo por memoria, porque yo tengo un papel que era un refrán de nuestro pan diario de hace 40,000 años. Hoy tengo otro para terminar, una ilustración, pero que decía, una sola vida, muy pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo permanecerá. Buenísimo. Resumiendo lo que es la vida de la santificación progresiva. Una sola vida, muy pronto pasará. Y solo lo que se hace para Cristo permanecerá. Lo demás se quemará. Bueno, la cuarta. Tengo que entender que el mundo no comprende la verdad de Jesucristo. Y siempre dará su opinión o razón errónea. Siempre. El mundo nunca va a acertar quién es Cristo. Aún los que creen con algo religioso sobre él, era un gran profeta, era el Hijo de Dios, era yo qué sé,
No, tiene que ser el Cristo de la Biblia, no el Cristo de los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, los de la nueva era, los de la secta de Tom Cruise, de la cienciología. No, Cristo de la Biblia. Y si tu fe no está en el Cristo de la Biblia, te has equivocado, como la cita que puse del Dr. Wiersbe. Te has equivocado. Y por eso es tan importante saber quién es Jesús de verdad. La quinta, la última. Tengo que ayudar a proclamar la respuesta con el Evangelio, la respuesta a la confusión, la respuesta a lo que pasa. Y su mensaje de la solución en Jesús. Esa es la única respuesta que funciona, la única respuesta que tenemos para el mundo, la única respuesta verdadera. Hay muchas respuestas, pero hay una que va a traer la solución y solo es de lo que ha hecho Jesús y tengo que ayudar, dar mi parte porque Jesús mandó a los 12 a proclamar. Entonces yo como seguidor de Jesús no soy uno de los 12, pero más adelante en capítulo 10 o 11 manda a los 70, otra vez manda a los 12, así que varias misiones para ir a predicar. Pero siempre predicando el mensaje del reino de Dios, que Jesús es el Mesías, que hay que arrepentirte y ponerte en el camino de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer, proclamar la respuesta con el Evangelio. De alguna forma. Dice, pero yo no sé cómo explicarlo. Yo lo dejo a Antonio y a los de la iglesia que tienen más... Bueno, pues si tú no puedes hacer nada, que aquí hay folletos, ¿no? Ahí de atrás, coge un folleto y da un folleto a la persona. O invítale que venga a la iglesia a escuchar a otro explicarlo. Hay muchas formas de hacerlo. No tiene que ser un Luis Palau cada uno para poder cumplir con esta aplicación, pero tengo que ayudar. A veces, ¿cómo puedo ayudar? Simplemente viniendo a la iglesia fielmente, aportando a la ofrenda fielmente, ayudando con las actividades, con la limpieza, con lo que sea, para que la iglesia, que también tiene la misión de proclamar, y yo estoy poniendo mi granito de arena, manteniéndome con la iglesia y manteniéndome para que aquí el testimonio siga adelante hasta que el Señor venga. Este también es una parte de ayudar a proclamar, porque la gente te ve yendo a la iglesia, la gente te ve entrando por las puertas, la gente te ve saliendo por las puertas. Y dice, ese tiene algo que ver con eso. ¿Y qué es? Una iglesia evangélica. ¿Qué quiere decir eso? Algo del Evangelio. Ah, muy bien. Pues, y el Espíritu Santo, que es su misión, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, tú puedes aportar y ayudar simplemente siendo fiel a la iglesia y ayudando en cuanto pueda. Esa también es una forma, y así estás proclamando el mensaje que Jesús es la solución. Bueno, vamos a seguir avanzando. La conclusión. ¿Quién tiene hambre? ¿Llevo mucho tiempo, Antonio? No sé cuánto tiempo lleva aquí predicando. Bueno, ahora, la conclusión de lo que hemos visto en este pasaje, esos 9 versículos, ¿qué es la conclusión? Jesús ponía la solución para el mundo en el mensaje del Evangelio. Dios reina. Jesús tiene toda autoridad para salvar y restaurar lo que el pecado ha estropeado. Ante un mundo perplejo, tenemos que proclamar el Evangelio. Hechos 1:8 dice, me seréis testigo en toda Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Entonces, el Evangelio es la única esperanza real para lo que va mal en el mundo. Jesucristo es la solución. Y esta es la conclusión que vemos de este pasaje sobre la proclamación del Evangelio para la perplejidad del mundo. Esto es lo que vemos. Entonces, a mí me gusta en Puebla terminar siempre con una imagen, con unos versículos que hemos visto clave, que nos ayuda a mantenerlo. Y así que vamos a terminar con... bueno, resumiendo, primero, antes de la imagen. Hemos visto 2 temas, la proclamación del Evangelio y la perplejidad del mundo. La respuesta era, ¿qué era la respuesta? Bueno, pero ¿quién es? ¿Quién es eso? La respuesta es Jesús. Entonces el tema importante que viene de este pasaje, la perplejidad de Herodes y la gente, ¿quién es Jesús? Y otra vez pongo la cita del Dr. Wiersbe. La gente debería saber quién es Jesús. Porque si tú no lo sabes bien, es imposible equivocarte de eso y estar bien con Dios. Tiene que estar correcto acerca de Jesucristo para estar bien con Dios. Y empieza con lo que dijo Antonio cuando estaba preparando la Santa Cena. Tienes que creer en Jesús. O quizás fue al abrir el culto antes de la alabanza.
Si no has creído en Jesús, tienes que creer en Jesús. Es el primer paso. Nacer de nuevo es el principio. Todo lo demás viene después. Tú no puedes ganar el cielo tratando de cumplir las cosas en la Biblia. Tienes que primero nacer de nuevo y el Espíritu Santo te ayude a crecer. Entonces sí, ahora vamos a terminar con ¿quién es Jesús para ti? Esa es la última pregunta. No solamente quién es Jesús, pero quién es Jesús para... Tienes que subirlo, que no sube. Que no sube. ¿Por qué no sube? Bueno, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, ahí no coge la parte de abajo, pero ¿quién es Jesús para ti? Ahí no. La última imagen, hasta subirlo hasta arriba. No, para arriba, al revés. Tiene que ir al revés. Dale para abajo, para la última. No llega, no sé por qué no llega. No llega, bueno, pues vale. Pero la pregunta no es quién es Jesús como preguntaba, pero quién es Jesús para ti, para mí. Esta es la pregunta que determina. Por eso puse 2 veces la cita del Dr. Wiersbe. Aquí dice, Jesucristo es mi Salvador y Redentor. Y aquí dice, Jesús es mi Salvador, Él le dio sentido a mi historia. Así que si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres viejo, y ya llevo años penando canas, aquí no, que se cansó y se migró aquí, es más fácil. Pero es que hay que conocer el Cristo de la Biblia, poner tu fe en Cristo y seguir a Cristo. Empezando con nacer de nuevo y luego siguiéndole, obedeciéndole, mostrando tu amor por Él, no para ser salvo, sino en gratitud, en obediencia, para crecer, para madurar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sea hombre, sea mujer, Jesús tiene que ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Mesías, nuestro buen pastor, todo, nuestro Rey, porque el reino será de Él. Piénsalo. ¿Quién es Jesús? A ti. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto en esta porción del Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, porque